La Moderna presenta. ¿Cuál es la diferencia entre viajar como peregrino y viajar como turista? ¿En qué consiste esta gran diferencia? Pues no es lo mismo viajar para conocer, para ver piedras, para conocer paisajes, para disfrutar con el mar y con las playas y las albercas. No es lo mismo que viajar con un concepto de devoción, de fe, de encuentro con lo divino, con lo sagrado, con Dios, con su madre la Virgen, con los santos. No es lo mismo ser turista que ser peregrino, y de eso hablaremos hoy, con un especial acento en lo que usted debe considerar cuando quiera ir a Roma, a Tierra Santa, a santuarios marianos, cosas que usted debe cuidar. No vaya a ser que le prometen algo y luego no es así. Quédese con nosotros, ese es el tema de hoy en Ver y Creer. Y para tratarlo recibo precisamente de México, pues el experto en esto, ¿no? Él es Ángel Díaz Bonet, director de Vía Vaticano, quien ha organizado centenares de peregrinaciones a lugares sagrados. Bienvenido, Ángel. ¿Qué tal, Roberto? Otra vez por aquí. Oye, ¿como cuántos, como cuántas peregrinaciones has hecho tú? ¿O viajes de peregrinaje? Pues más o menos hacemos unas 18 al año. 18 al año. Sí. ¿Y llevas cuántos años con esto? Pues ya van 28 años. Por ahí. Uf, bueno, pues haga sus cuentas, 2 por 2, 4, más de 400. ¿En qué radica la diferencia, Ángel? Bueno, el viaje de peregrinación va con un fin primordial, ¿no? El vivir la fe en los lugares santos, ¿no? Los lugares santos, hablamos no solamente la Tierra Santa o los lugares que pisó nuestro Señor, sino los lugares de la revelación del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y los lugares que de la expansión del cristianismo. Pues en muchos viajes ni siquiera los consideran. Son capaces de decirle, vamos a ir a Francia, vamos a ir a París, vamos a ir a Roma, y hay lugares que están enfrente, cruzando la calle, y que no los toman en cuenta porque no es un viaje de peregrinación. Le voy a presentar lugares excepcionales. Vamos a comenzar con el primer lugar del mundo en el que se celebró la primera Santa Misa. La presidió San Pedro, y ahí hay una iglesia, la iglesia de Antioquía, que él mismo fundó, y además la gruta donde Pedro celebró la primera misa, con un altar en su interior, y donde si usted va con un peregrinaje, allí se puede celebrar la misa. Mire, en Antioquía. La tradición antigua refiere que tras sus viajes al oriente, San Pedro fundó la iglesia de Antioquía, que por un largo periodo vivió allí y que designó como cabeza de la comunidad a Evodrius, el primero de la línea de los obispos de Antioquía. Esta última versión explica de la mejor manera la tradición que se refiere a la fundación de la iglesia de Antioquía por San Pedro. La iglesia antioqueña es una de las 15 iglesias autocéfalas de la comunión ortodoxa. Es uno de los 5 patriarcados de la iglesia primitiva anterior al gran cisma ocurrido en el año de 1054, en el que se produjo la mutua excomunión separando al Papa, los cristianos del occidente, de los patriarcas y de la cristiandad de Oriente. El patriarca de Antioquía es quien encabeza esta iglesia ortodoxa y es considerado el sucesor de los apóstoles Pedro y Pablo. Tiene su sede en la ciudad de Damasco, en Siria. Existen alrededor de 1.350.000 fieles ortodoxos repartidos en todo el mundo, en su mayoría en Siria y Líbano. En las afueras de la ciudad de Antioquía se encuentra la llamada Gruta de San Pedro. Es una iglesia excavada en el monte Stauris, donde la primitiva comunidad cristiana celebraba la liturgia.
Es conocida también como la primera catedral del mundo. Llena de antiguos símbolos cristianos, la Gruta de San Pedro es un lugar querido para todos los habitantes de Antioquía, incluidos los musulmanes, que el día de la fiesta de San Pedro acuden aquí a tomar el pan bendito y a beber el agua, la que se considera milagrosa. Esta gruta fue una de las primeras iglesias que existieron y fue declarada lugar sagrado por la Santa Sede en 1983, un lugar muy apreciado entre las comunidades cristianas ortodoxas y católicas romanas, en donde celebran siempre juntas la Navidad y la Pascua. No iba yo contigo, Ángel, precisamente en un viaje de peregrinación y tú llevabas un sacerdote como capellán del grupo y nos celebró la Santa Misa en ese altar adentro de esa gruta. Ahí está. Claro, y esta Antioquía, pues Antioquía de Siria, casi nadie va ahí y no hay guías preparados en Turquía para llevar una peregrinación. A nosotros hemos profundizado muchísimo en Turquía siguiendo los pasos de San Pablo. Y por ejemplo, ahí están las reliquias de San Juan Bautista en una mezquita, que era la primera mezquita que se construyó en Turquía, en una iglesia dedicada a San Juan, que se convirtió en mezquita. ¿En qué lugar? En Antioquía. Ajá. Ahí estuvo la Sábana Santa, ahí estuvo probablemente la en Edesa, ¿no? Sí, estuvo en Edesa, pero de Edesa se pasó a Antioquía y estuvo oculta en la muralla de la ciudad por cerca del año 362, cuando Juliano el Apóstata, hasta que hay un terremoto, cae parte de la muralla y recuperan la Sábana Santa y la regresan a Edesa. Pero también estaba probablemente la iglesia más exquisita que se ha construido, la Domus Aurea. Hay varias iglesias en Ravenna, que son las iglesias del siglo V, todas en mosaico de oro, son las iglesias más antiguas de tradición bizantina. No es lo mismo ser un turista, un viajero, que ser un peregrino. No, bueno, la iglesia de Santa María en Becharem, que era la capilla palatina donde estaba la Sábana Santa precisamente, donde estaban todas las reliquias del emperador bizantino, o donde fueron los concilios en Calcedonia. ¿Ese era el Palacio Bucoleón? No. El Palacio de Constantino, 11. No, no el de Constantino, donde ya estuvieron los emperadores a partir del siglo VIII. O sea, ya el de Constantino quedó en ruinas y se cambiaron a un palacio nuevo. Vamos a ver otro lugar, Ángel, que a ti te encanta. La iglesia de San Salvador de Cora. No le digo nada, véalo, y luego que Ángel Díaz Bonet nos comente sobre este lugar único en el mundo. La iglesia de San Salvador de Cora está situada en el distrito de Edirne Kapı de Estambul, Turquía. Originalmente en su lugar hubo un monasterio fundado en el siglo IV. La historia de esta iglesia, dedicada a Jesús, Mesías y Salvador, se remonta hasta el siglo VI, cuando el emperador Justiniano, alrededor del año 536, ordenó la edificación de un monasterio e iglesia de mayor tamaño, con una de sus 3 capillas dedicada a la Virgen María. Reconstruida en diversas ocasiones a causa de los terremotos frecuentes en la zona, el edificio que se observa hoy en día fue construido entre los siglos XI y XIV. Entre 1315 y 1321, Teodoro Metoquites, bajo el reinado del emperador Andrónico II Paleólogo, añadió el vestíbulo exterior y la cripta, dotando así a San Salvador de Cora de mosaicos y frescos considerados una obra maestra del arte bizantino. Entre los variados mosaicos y frescos de Cora aparecen representaciones de personalidades de la Iglesia y del Imperio. Después de pasar el nártex, se puede ver el mosaico que representa al benefactor de esta iglesia, Teodoro Metoquites. 2 iconos de San Pedro y San Pablo en mosaico franquean el pasillo. Los mosaicos del nártex relatan la vida de Jesús y los del nártex interior la vida de la Virgen María. Al contemplar los mosaicos del nártex se describe a Cristo como la tierra de la vida y a María como contenedora de lo incontenible. La capilla lateral o paraclesión se utilizó como capilla funeraria.
Aquí se encuentra la tumba de Teodoro Metoquites y la de Andrónico II. Las paredes y los techos están principalmente recubiertos de frescos. Al fondo, en el ábside, se encuentra la obra maestra de la iglesia, un fresco que representa la bajada a los infiernos o anástasis, donde aparece Cristo sacando a Adán y Eva de sus sepulcros, Juan Bautista, David y Salomón. La imagen que quizá llama más la atención es la de Cristo Pantocrator, Dios Todopoderoso que imparte la bendición, mosaico situado sobre la puerta de entrada en señal de recibimiento a los visitantes de la iglesia. Esta representación se encuentra con frecuencia en las iglesias ortodoxas. Es también destacable el mosaico que presenta la dormición de la Virgen María en la nave central. El niño que tiene Cristo detrás simboliza el alma de su madre. San Salvador de Cora se mantuvo como iglesia hasta 1511, cuando fue convertida en mezquita tras la conquista de Constantinopla de 1453. Y debido a la prohibición de representar al hombre en el Islam, los frescos y mosaicos que decoraban el interior del edificio fueron cubiertos con una capa de argamasa, cortinas de tela y paneles de madera. Fue hasta 1984 cuando se transformó en museo, después de un programa de restauración realizado por el Instituto Bizantino de América. La iglesia de San Salvador está considerada como uno de los más bellos ejemplos de la iglesia bizantina que puedan contemplarse en la actualidad. También Turquía. ¿Qué lugar? ¿Qué mosaicos? Sí, sobre todo porque narra toda la vida oculta de la Virgen María, ¿no? De cómo fue al templo, cómo fue el oficio que hacía la Virgen en el templo, cómo fue la selección del marido, toda esa vida de la Virgen, toda plasmada en mosaicos en oro asombrosos, ¿no? Que no son tan antiguos porque en Constantinopla o en todo el Imperio Bizantino hubo un periodo el iconoclasta, que van a destruir la mayor parte de los íconos, ¿no? Como los monjes en los monasterios, cada vez crecía más el número de... porque no querían ir a la guerra, no querían ser soldados, preferían ser monjes y pintar. Entonces dijeron, no, si seguimos con tanto monje haciendo decoraciones, no tenemos soldados. Entonces los monjes tienen que huir y si se destruyen. Un gran fallo de los emperadores bizantinos del siglo VIII, IX y X, que destruyeron gran parte del legado bizantino, ¿no? O sea, si tú quieres ir a ver los mosaicos más antiguos, tienes que desplazarte a Italia, tienes que desplazarte a otras provincias del Imperio Bizantino fuera de lo que es Turquía, porque todo fue arrasado. Se volvió a reconstruir luego ya a partir del siglo XII, pero ya no es lo mismo que lo original. Me platicaban una vez unos conocidos que fueron a Roma, que era el sueño de su vida, y que en Roma los llevaron a la fuente de Trevi, al Coliseo, al Foro Romano, y que ellos querían estar en el Vaticano y que querían entrar a la Capilla Sixtina y que querían estar en la misa y tal vez ver al Papa, y que los llevaron al estadio de fútbol y a Cinecittà, donde hacen las películas, ¿no? Pues, ¿qué es eso, Ángel? Creo que hay que establecer la diferencia. ¿Quiero ser turista o quiero ser peregrino? Sí, claro, y que no está peleado, porque la belleza es una de las mayores virtudes que tiene el ser humano. El amor a la belleza, eso viene directamente de una semejanza con Dios, ¿no? Entonces, el ir a buscar la belleza en estas ciudades no tiene nada de malo, ¿no? Al contrario. Y la mayor belleza que se puede encontrar es en las iglesias, porque tenemos, además de la arquitectura, tenemos pinturas, tenemos esculturas y tenemos historia. Y además tenemos reliquias y tenemos devociones. Entonces, tú en un museo que hemos ido a ver las pinacotecas y todo, no es lo mismo que verlas en las iglesias, ¿no? Entonces es cambiar el concepto de mundano al concepto espiritual, ¿no? Y tú cuando empiezas a ver un cuadro del Caravaggio en la iglesia de Santa María la Antigua o de San Agustín
y ves cómo este artista va a reflejar el dolor por ejemplo, del martirio de San Marcos o de San Mateo. O la crucifixión de Pedro. Bueno, es realmente que te conecta con ese santo, ese martirio, ¿no? La decapitación del Bautista en Malta. Digo, la pintura en Malta. Por ejemplo, ¿no? O el Moisés de Miguel Ángel. Ajá. ¿No? O sea, son obras que te están comunicando realmente con algo más que lo puramente terreno y material, y es una belleza espiritual que sobrepasa pues cualquier comparación de este mundo, ¿no? Esas palabras lo definen. Es una belleza espiritual. Y en un viaje de peregrinaje, esto se busca, encontrarse con lo espiritual, encontrarse con lo divino, con lo sagrado. Voy a hacer una pausa. Al regresar le preguntaré al arquitecto Ángel Díaz Bonet de qué cosas hay que tener precaución, o sea, ver si están cobrando impuestos o no, entradas a museos y lugares o no, si hay operadores turísticos allá que solo lo van a estar llevando a tiendas para que compre y les den su comisión o qué, cosas como estas, ¿no? Una pausa, volvemos con más de cómo hacer una auténtica peregrinación en los lugares sagrados. Hazla práctica. Hazla con la pasta mexicana de mayor venta, La Moderna.